Buenos días a todos. Vamos a iniciar sesión de aprendizaje. Recordemos que con esta sería la segunda sesión y de la misma manera hay que recordar que la asignatura se denomina Introducción a la Pedagogía. En la primera sesión de aprendizaje se habló de lo que era pedagogía, la vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que por ahí hicimos una actividad, esa actividad ustedes mencionaron algunas palabras que iban relacionadas a lo que es pedagogía. ¿Alguien recuerda de lo que realmente es la pedagogía y de aquellos conceptos que estuvimos trabajando en la sesión? ¿Alguien que quiera participar el día de hoy? A ver, pero no todos. A ver, ¿quién me quiere decir qué es lo que vimos en la clase pasada? Adelante, Rafael. Pues estuvimos viendo el concepto en sí de pedagogía, que es la ciencia que nos da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estuvimos viendo palabras claves en la nube de palabras. Yo me acuerdo que había puesto enseñanza, comprender y algo didáctico, creo que puse, de lo que era la pedagogía en sí. Gracias, Rafael, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Valeria. Sobre la nube de ideas, que hicimos palabras que denominan a la pedagogía, ¿no? Por ejemplo, los valores, los conocimientos, la formación, lo social, eso, maestra. Gracias, Valeria. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, Vianey. Bueno, también platicamos sobre la pedagogía que se centra en la educación, que explica cómo adquirimos los conocimientos y teorías para poder enseñar prácticas. Y gracias. Muy bien. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando referentes de la pedagogía, de dónde proviene la pedagogía, como ustedes bien ya lo mencionaron, lo dijo tanto Rafael, Valeria y Vianey, ¿verdad? Que en su referente, la pedagogía, pues la centrábamos o se centra más bien en aspectos éticos, en aspectos morales. Tanto es así que centrándonos en lo que es el artículo 3º constitucional, nos habla de todo lo que ustedes acabaron ahorita de mencionar, pero precisamente, y hago referencia al artículo 3º, porque hoy en día, con el nuevo modelo educativo que se apertura entre lo que fue el 2018 al 2024, en estos años, se ha precisado muy bien lo que es la pedagogía y cómo la pedagogía está vinculado al concepto de educación, de aprendizaje, de sus técnicas, de sus estrategias y todas las herramientas para poder enseñar, para que el docente tenga esas herramientas, las involucre en el contexto educativo. Y realzo precisamente el artículo 3º constitucional porque es un artículo que en estos últimos años se le ha dado mucho realce a la parte pedagógica, pero que la pedagogía va con la parte de la inclusión. Y en el artículo 3º lo dice que todo niño y toda niña tiene derecho a una educación, pero una educación centrada en el amor, en el arte. Entonces, la pedagogía es el arte de enseñar que viene vinculada con la parte de la didáctica.
Es por eso que les hago mención. Cuando ustedes tengan oportunidad o tengan un rato libre, investiguen el artículo 3º, que fue actualizado a partir del 2018, se centra principalmente en cómo nosotros los maestros tenemos que enseñar a nuestros alumnos, principalmente tener ese carisma inclusivo, esa parte humanística, porque en educación básica lo que requieren los niños es la confianza. Si el docente le brinda la confianza al niño de educación básica, lo motiva, lo contempla en varias actividades, muy independiente de las características que tenga cada uno de esos niños. El niño va a obtener un aprendizaje. En cambio, si la maestra o el maestro, muy independiente de no tener las herramientas pedagógicas o no conocer el aspecto pedagógico y no tener ese carisma humanístico, ese carisma de inclusión, como lo marca el artículo 3º constitucional, pues lógicamente vamos a entrar en muchos dilemas. Uno de ellos es que vamos a ocasionar las barreras de aprendizaje y la participación. Otro de ellos es que vamos a tener un índice alto de reprobación y el otro es que vamos a tener deserción escolar. Entonces, en lugar de ayudar, vamos a contraponer, a contradecir lo que dice el artículo 3º y solo quise vincular porque ahorita Valeria mencionó de los valores, del conocimiento, de la ética, y precisamente el artículo 3º lo menciona, que va vinculado a la parte pedagógica, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que ustedes leyeran el documento. De la misma manera, se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes lean el documento. La verdad, a mí sí me llamó la atención porque a partir de hace 10 años, en el 2002, en el 2014, el artículo no manejaba la parte humanística ni manejaba la parte inclusiva. Y hablando de la parte humanística, la parte inclusiva, lo que recaen principalmente es la esencia de los valores. Estamos centrados en la parte de la ética, en la parte de la moral, ese nivel de profesionalización que debemos de tener como docentes, como aquellos agentes que vamos a llegar a una comunidad o vamos a llegar a una escuela y vamos a hacer un cambio, ¿no? Entonces, ahorita que lo rectificaba Valeria, pues se me vino la idea y por eso les quise compartir esta información. Ahora, Rafael mencionaba algo bien cierto, para que el ser humano o el discípulo pueda aprender, tenemos que desarrollar ciertas habilidades. Habilidades sociales, habilidades culturales, habilidades educativas, y todo el conjunto de todas esas dimensiones de habilidades se llaman habilidades cognoscitivas. Y él lo mencionaba que la pedagogía es la ciencia o la rama que hace uso y de la misma manera permite el desarrollo de esas habilidades. ¿A través de qué? A través de todas las acciones y a través de todas las actividades que nosotros ejecutamos. Bien, también se hablaba en lo que es la cuestión etimológica, de dónde provenía la palabra pedagogía. Y se hacía mención que los primeros historiadores, los primeros pedagogos, nacen en Grecia. Grecia es una ciudad que siempre se ha distinguido desde su historia porque es la ciudad del conocimiento, la ciudad que en su momento se le conoció como un lapso de tiempo como la época de las luces, la época de la ilustración, porque los ciudadanos que estaban centrados en la educación le dieron ese énfasis en descubrir nuevas ciencias, descubrir nuevas leyes, descubrir nuevos fenómenos que iban relacionados a la parte de la educación. Tanto es así que la parte de la pedagogía también se vincula con una de las ciencias que ustedes más adelante van a cursar, filosofía de la educación. ¿Y dónde nace todo esto? Bueno, con el aspecto del antiguo griego.
Entonces, pedagogía proviene del griego antiguo, paidagogos, ¿verdad? ¿Qué significa paidagogos? Aquí encontramos, a lo mejor para ustedes es conocido ya el término, para las personas o los compañeros que ya han estado impartiendo clases, ya es conocido el término. Bueno, se divide en dos esta palabra. En la primera, paidos, que es niño, y gogía, que significa, pues, conducir. En sí la palabra paidagogos quiere decir conducir al niño. ¿Y quién lo conduce? Lo conduce el docente, lo conduce el maestro. ¿Y qué necesito para conducir a un niño? Para enseñar a un niño para que aprenda, pues lógicamente necesito conocer a la pedagogía. Entonces, para que no se nos olvide, la palabra pedagogía viene del griego paidagogos, que significa conducir al niño. Y bueno, de la misma manera, se contemplaba que el docente o el maestro se le denominaba guía. Todavía hasta nuestros días, a los maestros se le han contemplado como el guía, como el orientador, como el líder, aquel líder que nos enseña, pero que también interactúa con nosotros, aquella persona que va a estar siempre vinculado al proceso de la enseñanza. Por eso al final de esta diapositiva les quise aplicar que todo este proceso que realiza la pedagogía se ha denominado como el arte de enseñar. Y todo este proceso que realizan los docentes para que el niño aprenda, todos los materiales que ejecuta, las fases de la planeación, desde que tiene el programa de estudios. El programa de estudios es un documento en donde vienen pues todas las, principalmente el nombre de la materia, vienen todas las unidades, vienen los temas que se va a tratar, vienen los objetivos que se van a relacionar. Entonces, desde esta parte del programa de estudios que tiene que conocer el maestro antes de impartir su materia, ¿verdad? Todo esto se va a vincular con una de las disciplinas de la pedagogía que más adelante ustedes también la van a conocer y que se llama didáctica. La didáctica también se le considera como el arte de enseñar. Por eso yo les decía que todo este proceso que ejecutamos dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, pues se va a centrar en lo que es la didáctica, que es una de las ramas que se centran en lo que es la pedagogía, ¿no? Entonces, fíjense qué maravilloso, porque nosotros escuchamos y decimos pedagogía, ¿no? Y ya ahorita visualizamos que el significado en griego es paidagogos, que significa conducir al niño o guiar al niño, ¿no? ¿En dónde lo tenemos que guiar? En el aspecto educativo, en el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto psicológico, en el aspecto familiar, porque el docente, aparentemente nosotros decimos la maestra o decimos el maestro, pero esa figura tiene una esencia, tiene que tener conocimientos, tiene que tener ética, tiene que tener valores, tiene que tener una personalidad ejemplar ante la sociedad. ¿Por qué? Porque es el elemento sustancial o el modelo que cada uno de los niños se va a sembrar en su mente, ¿no? Entonces, hoy en día ya no se le da tanta importancia al maestro, pero tradicionalmente el maestro o la maestra lo veían como un dios. Para las maestras que han trabajado en CONAFE o los compañeros que ya han trabajado en CONAFE, se dan cuenta de que cuando llegamos a una comunidad muy marginada y hay un montón de niños que no tienen la virtud, no tienen a lo mejor las oportunidades que nosotros tenemos en una ciudad, esos padres llegan a buscar al maestro o la maestra y lo ven como una figura muy importante.
Entonces, hoy en día se han perdido ciertas credibilidades de la personalidad del docente, pero un maestro es la esencia de todo, porque es aquel que va a hacer cambios en la personalidad del niño. Imaginemos que somos maestros de preescolar. El niño de preescolar, cuando es su primer año, llega temeroso. ¿Por qué? Porque va a entrar a un contexto diferente a lo que él está acostumbrado a vivir. Ese niño dentro de ese contexto diferente, pues deja un hogar, deja a la mamá, porque a la edad de 3 años, ese niño tiene apego hacia la mamá. Entonces, imagínense que un día de tantos, el niño se despega de la mamá, se incorpora a un grupo de niños, para él, un grupo de niños desconocidos, y la maestra también es una persona desconocida para él. Imagínense cómo se siente ese niño, ¿no? Hacia lo desconocido. Ahí es donde entra nuestra labor educativa. Cuando estamos frente a esos niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente conocer la parte de la educación, conocer las herramientas o los modelos pedagógicos basados en el nivel preescolar para poder centrarme en la enseñanza de ese niño. Y lo que tenemos que hacer el primer día de clases es darle la confianza y no nada más vas a tener un niño, vas a tener 15, 17 o 20 niños. Imagínate que le tienes que dar el amor, le tienes que dar la emoción, la paciencia, porque involucras muchos aspectos. Yo te decía que involucras lo emocional, involucras lo social, involucras lo familiar. ¿Por qué? Porque estás rompiendo un paradigma de que el niño deja un hogar para inclinarse al hogar escolar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Decía Valeria, valores. Efectivamente, todos los valores que tú conozcas, tiene, hágate cuenta que es como cuando te vas a una fiesta y te compras el mejor traje de gala. Entonces, cuando nosotros damos nuestras primeras sesiones de clases, en cualquier nivel, puede ser en preescolar, primaria, secundaria, te tienes que vestir con ese traje de gala. ¿Por qué? Porque vienen personitas importantes que van a estar trabajando contigo y esas personitas son nuestros niños, ¿no? Si es que estás en preescolar. En nivel primaria cambia porque ya el niño ya tiene cierta madurez intelectual. El niño muy independiente de tener cierta madurez intelectual ya lleva un conocimiento previo del preescolar. Sin embargo, los niños que egresan del preescolar, ingresan a la primaria, a primero, todavía también tienen ese temor, ¿no? Y creo que todos a nosotros en cada uno de los niveles nos pasa porque son cambios que sufrimos como seres humanos en el proceso del aprendizaje, ¿no? Por eso aquí nos decía que la pedagogía en este sinónimo de pedagogos es el arte de enseñar. ¿Y qué es la palabra arte? ¿Qué entendemos por arte? Debemos primero analizar qué es arte, porque la pedagogía es eso, es el arte que tú vas a tener en tus manos y que vas a tener en esa esencia para poder enseñar, para hacer que el niño aprenda los números por primera vez, que aprenda el abecedario, que aprenda las sílabas, las vocales, que empiece a conocer las palabras, que empiece a formar enunciados, que empiece a formar textos y así sucesivamente. Entonces, a ver, ¿qué entendemos por arte? ¿Quién me puede decir qué entiende por arte? A ver, Rafael, ¿qué es para usted arte? Pues es que ya depende de cada quien, porque pues, puede ser arte visual, arte, ahí se me fue la palabra, arte auditivo, de música, obras de teatro, que son una forma de expresar sentimientos, emociones a través de la música, las pinturas, obras de teatro, musicales incluso. Bien, gracias. ¿Alguien más? Adelante.
Adelante, los escucho. Valeria. Bueno, para mí el arte es la enseñanza que uno le da a los niños. Como dice mi compañero, por medio de la música, por medio de juegos, de bailes, también el arte de enseñar, la manera en que lo haces y tener el amor a los niños e incluso jugar con ellos, jugar enseñándoles, ¿no? Para mí eso es arte. Gracias, Valeria. Mayra. Sí, maestra, buenos días. Para mí arte sería enseñar algo nuevo, aplicar, o sea, las formas técnicas para que se le haga más fácil a las personas de entender un tema o algo de música o aprendizaje, porque no todos tenemos la misma capacidad. Gracias, excelente. Cierto, lo que expresan los compañeros, el arte se puede entender de diferentes formas, como dice Rafael, pero si nos centramos solamente en la palabra arte, es una actividad en donde involucramos la creatividad, involucramos ciertos medios, ciertos recursos, utilizamos ciertas técnicas para producir algo. Entonces, el docente o el maestro tiene que utilizar el arte para poder ejecutar diferentes actividades de formas armónicas, dinámicas, como lo decía la compañera, a través del juego, de forma sustancial, creando diferentes técnicas. ¿Y cuál es la construcción que va a realizar? La obra que él tiene es desarrollar el aprendizaje en el alumno. Y principalmente se ha contemplado como la palabra arte porque es lo más bonito, es lo más maravilloso que podemos tener o que podemos dar como personas que tenemos a cargo alumnos, ¿sí? Entonces, esto no se nos debe de olvidar, pedagogía, que va vinculado con una de las ramas de la educación que se llama didáctica, pues se ha contemplado como el arte de enseñar. Y bueno, también visualizamos en algunos conceptos, que ya esto lo trabajamos en la clase pasada. Y bueno, dentro de lo que es la pedagogía, uno de los aspectos es que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Esto es, busca transmitir esos conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que la pedagogía va a transmitir? ¿Cuáles creen ustedes que son esos conocimientos? Bueno, esos conocimientos son los contenidos que el docente ha preparado con anticipación, la planeación que el docente ha preparado para poder aplicarlo en el salón de clases. Todo lo que vaya a enseñar, ¿sí? Por ahí sí hay que tener cuidado con su micrófono, hay que apagar su micrófono, por favor, para que no se escuche el ruido. Gracias. Bien. Entonces, a través de esa transmisión de conocimientos, el alumno o el niño va a desarrollar ciertas habilidades, habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades cognitivas. Dentro de las habilidades sociales que vamos a enseñar a desarrollar el niño, pues principalmente es trabajar en equipo. Cuando nosotros proponemos la técnica de trabajo en equipo a los niños, les enseñamos que empiecen a interactuar con otros niños. Entonces ellos empiezan a desarrollar habilidades sociales, los trabajos colaborativos, cuando encargamos tareas y decimos, es que el día de hoy van a hacer ustedes una maqueta. Al momento de decirle al niño, van a realizar una maqueta, pues van a desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué? Porque el niño por sí solo no va a poder realizar la maqueta. Normalmente los niños cuando llegan a casa, estoy hablando de educación preescolar y primaria, lo primero que le dicen es al familiar o más cercano o al tutor,
es cuando ya empieza a desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué? Porque muy independiente de que la mamá, el papá, los hermanos, los sobrinos o los primos ayuden a ese niño, normalmente a lo mejor llega algún otro compañerito a trabajar esa maqueta con él y bueno, esas habilidades sociales como son la comunicación, el relacionarse con otros, la facilidad del habla, porque hay niños que son muy tímidos, pero a través de las habilidades sociales los niños van transformándose, van cambiando. Ahora, habilidades emocionales, el niño se sabe controlar sus emociones, como cuáles, como la ira, el enojo, la tristeza, em, el coraje, entre otros más. Habilidades cognitivas, pues el razonamiento lógico, el razonamiento verbal, el razonamiento matemático. Entonces vemos que una de las principales actividades que realiza la pedagogía es principalmente promover el desarrollo integral del estudiante. ¿A través de qué? A través del desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas. ¿Mm? El otro punto es que nos dice que la pedagogía adapta la educación a las necesidades de cada estudiante. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos que tenemos que planear, que tenemos que desarrollar actividades que van vinculadas con el contenido, con el tema que yo voy a desarrollar, me voy a inclinar hacia las necesidades del estudiante. Todo lo voy a hacer en relación al estudiante. ¿Por qué creen ustedes que normalmente cuando nosotros somos maestros de nuevo ingreso y que somos novatos, nos preparamos, antes de dar una clase nos preparamos, ¿no? Investigamos en diferentes fuentes primarias, fuentes secundarias, investigamos diversos temas. Cuando tenemos una duda de los temas que estamos desarrollando, pues nos relacionamos y empezamos a preguntar a personas que son conocidas hacia nosotros, pero que son personas más especializadas en los temas que yo voy a desarrollar. Entonces, como docentes tengo que investigar en diferentes fuentes, pero también con personas que son especialistas, porque como somos maestros y no tenemos mucha experiencia, pues tenemos que prepararnos, ¿no? ¿Y para qué me preparo tanto? Porque tengo que satisfacer una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La de mi estudiante. Recordemos, y ahorita ustedes en su cabecita, imagínense que tienen 20 niños. Dentro de esos 20 niños, 15 niños son, 15 de ellos son niñas y el resto son niños. Pero cada uno de esos niños y niñas tienen características diferentes, como cuáles: el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, la forma de dialogar. Algunos de esos niños van a tener un dialecto adecuado. Algunos otros a lo mejor van a hablar algún dialecto en específico. Vamos a tener niños que vienen de la ciudad, vamos a tener niños que vienen de comunidades marginadas, comunidades vulnerables. Otra de las características es que vamos a tener niños donde provienen de familias nucleares, familias completas. ¿A qué llamo familia nuclear? Aquel niño que tiene su papá y su mamá y a lo mejor tenga hermanos. Es una familia nuclear, una familia completa. Pero también vamos a tener niños que solamente tienen la figura materna. Por ciertas circunstancias no tienen papá. O viceversa, vamos a tener niños que solamente conviven con su papá y que a lo mejor su mamá falleció y el papá tiene que hacerse cargo de todas las necesidades de ese niño. Vamos a tener niños hoy en día en donde los papás son varones. Con la nueva modalidad de género,
y ahí no voy a entrar en detalles porque respeto la diversidad, pero vamos a tener esa clase de niños. Imagínense ustedes las características de estos niños y estas niñas que ustedes van a tener en su grupo y que cada niño cuando llegue al inicio a tomar su clase trae también necesidades. A lo mejor alguno de ellos lo regañó su mamá y llega con los ojos llorosos, llega con ese sentimiento, ¿verdad? Que sufrió el regaño de su madre. Vamos a tener niños que por levantarse tarde o porque la mamá trabaja, el niño no desayunó y el niño llega con hambre a la escuela. Vamos a tener niños que como no tuvo para el taxi, el niño llega muy acelerado porque tuvo que correr para llegar a la escuela, para que no se le hiciera tarde, entonces el niño llega agitado. Vamos a tener niños que a lo mejor tengan alguna discapacidad. Imagínense, pónganse a pensar ustedes todo lo que en este momento te he dicho. Ahora, ¿cómo vas a responder como maestro para enseñar el contenido? Del día lunes, del día martes, del día miércoles, del día jueves, del día viernes. Precisamente por eso realizamos la planeación. Nos preparamos de acuerdo a las características de ese niño, porque yo tengo que impartir mi contenido de acuerdo a lo que necesita ese niño, de acuerdo a las necesidades, porque esos niños aprenden de manera diferente. Cada uno de los que estamos aquí aprendemos diferente. A lo mejor yo soy visual, a lo mejor Valeria es kinestésica, a lo mejor Vianey es auditiva, tiene cierto estilo para aprender. No todos aprendemos de la misma manera. O habemos personas que tenemos de las tres. Aprendemos de manera visual, kinestésica y auditiva. Entonces, nos gusta mucho cuando la maestra o el maestro nos presentan videos, ¿no? O a lo mejor aprendo nada más viendo. Bueno, a lo mejor pongo un collage, ¿no? En donde a través de la vista el niño logre su aprendizaje. Entonces, cuando en la diapositiva nos dice adaptar la educación a las necesidades de cada estudiante, es lo que yo tengo que hacer en clases. Voy a adaptar ese contenido que yo voy a dar para todos, para que cada uno de mis alumnitos escuche, retenga la información, aprenda. Una vez que ya retuvo la información, que absorbió la información que le estamos compartiendo, ponemos actividades y en las actividades nos damos cuenta si el niño captó la información o no captó. Como docentes, ¿verdad? La pedagogía nos dice que una de todas las actividades que tenemos que ejecutar es adaptar actividades de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos, ¿verdad? Y de acuerdo a la diversidad. La diversidad es un tema que no es nuevo, déjenme decirles que es un tema muy tradicional que se ha escuchado. Sin embargo, en los últimos 10 años, y hablando principalmente de la transformación educativa del Plan 2022 que surgió a partir del 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, que contempla los 6 años de este sexenio, se ha dado mucho realce al concepto de diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad es uno de los elementos que el docente debe de conocer y debe de saber tratar. ¿Por qué? Porque en los grupos tenemos diversidad. Ya les dije que cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, fíjense, lo grandioso de la pedagogía es que nos enseña a concientizarnos, nos enseña a buscar nuevas herramientas para que yo como docente pueda trabajar, pueda transmitir un conocimiento a aquel alumno que viene con sed de hambre del conocimiento, porque cuando los niños, por ejemplo, yo he observado en las comunidades vulnerables, cuando llegan los niños con sus bolsitas y ahí traen su librito, traen sus libretas o traen un morralito en las comunidades, de verdad, eso es emocionante, eso nos impacta a nosotros los docentes, no la manera de enseñar. Y bueno, hablando de todo esto, alguien de ustedes y algunas de las maestras ya me habían comentado que hayan trabajado en CONAFE. ¿Qué experiencia tienen sobre esto?
cuando llegamos a las aulas o llegamos a una práctica y el alumno está sentadito en su banca o en su mesa banco y está esperando que le explique el docente, que le explique la maestra. A ver, ¿alguien de ustedes me puede platicar alguna experiencia que ustedes hayan tenido en relación a lo que nos dice esta presentación? A ver, ¿qué opinan? A ustedes mismos, cuando han retomado un nuevo ciclo escolar, ahorita que están entrando en la carrera, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando es por los primeros minutos de tomar su clase, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes esperan de su clase? ¿Qué esperan de su maestro en la forma de enseñar? A ver, alguien que me pueda decir, que me pueda contar su historia. ¿No? ¿Nadie? Adelante, Mayra. Sí, maestra, buenos días. Bueno, Buenos días. cuando estuve en CONAFE con los niños, sí se emocionaban mucho, aunque sus aulas eran muy sencillas y humildes, uno tenía que, decorárselas. Por ejemplo, con el abecedario, ¿no? Por ejemplo, con la A, ya sea una abejita o un árbol, la B, un burrito o algo relacionado con cada letra, y así se les hacía más fácil, aprender y sí se emocionaban. Ver, las figuras geométricas pintadas de colores, decoradas, o en un gusanito poner letras o los primeros números del 1 al 10. Yo llegaba emocionada porque les gustaba ver las aulas decoradas, que no se vieran tan simples las paredes, ya sean de madera o de cartón, que uno les pusiera un material didáctico diseñado, dibujado, unas nubecitas, unos arbolitos. Y ellos llegaban felices a la clase. A veces no te ponían atención, pero veían los dibujos. Mira, aquí está el número 1, aquí está la letra A. Y entonces era la manera para que ellos también se motivaran, vaya. Exacto. Mayra, te pregunto, ¿cuál fue tu emoción que tú obtuviste tu primera vez en el cual llegaron esos niños a tus aulas? Que tuve yo. Sí, así Bueno, es. me impactó mucho porque los niños como que son más educados. Buenos días, maestra. Y te llevan algún detallito, ¿no? Aunque tú no se lo pidas, son muy humildes en su persona y son muy respetuosos, que es muy diferente aquí a la ciudad. Es muy diferente en todos los aspectos. Y le hice silencio y todos se callaban y te ponían atención. Y como en CONAFE se manejaban muchas literaturas de la vaquita de mar y de cuentos y de libros que nos daban ellos, ya se les entregaba a los niños y eran felices, aunque no supieran leer, pero se emocionaban con los dibujitos. Y pues sí me sorprendía porque yo dije, bueno, para ellos todo es novedad, es algo nuevo, porque llevábamos el mundo de libros que nos daba CONAFE y ellos, maestra, me lo presta, aunque no supieran leer, pero nada más veían los dibujitos, que es muy diferente aquí a las escuelas de la ciudad. Sí, fue lo que me llamó mucho la atención de los niños. Exactamente. Lo que dice Mayra, le pedí de favor a Mayra porque ella ya estuvo trabajando en CONAFE, es la primera vez que mencionó cuando nosotros, no me gusta decir la palabra novato, pero lo tengo que decir, cuando somos novatos, sí, es nuestra primera vez y, y a lo mejor como docentes también vamos temerosos porque decimos, ay, ¿cómo voy a enseñar? O ¿cómo voy a impactar a los niños? ¿Cuáles son las actividades, como decía Mayra, ¿no? Que voy a aplicar. O si llega un padre de familia y me pregunta, porque somos recién egresados, a lo mejor con 21 años o 20 años, ¿no? Bien jóvenes que llegamos al magisterio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas emociones que nosotros vivimos cuando llegan esos niños y vemos las caritas de felicidad, ¿verdad? O a lo mejor algunos niños que vienen tristes o vienen llorando.
¿Cuál es tu papel que tú tienes que jugar en ese momento? Eso es en cuestión hablándote de preescolar y primaria, pero déjenme decir que en secundaria pasa lo mismo. Aunque los niños de secundaria están en el proceso de la adolescencia, hay unos cambios profundos. Ahí también el docente, fíjense que más que el preescolar y la primaria, cuando estamos trabajando en secundaria, tenemos que poner más énfasis. ¿Por qué? Porque los niños tienen cambios hormonales. Y ahí tenemos que entender como docentes y también entender a todos los niños, porque también en secundaria tenemos grupos de 25, 30 jóvenes. Entonces, ¿cómo va a ser tu forma de enseñar? ¿Cómo vas a interactuar con esos niños, con esos jóvenes? Porque va a haber situaciones en que si le alzan la voz a ese joven, con los cambios que está sucediendo, el joven te puede retar, ¿no? Puede ser en la ciudad o puede ser en comunidad, te puede dar en los dos ámbitos. He tenido experiencias que me han platicado otros maestros que aunque ellos estén trabajando en la ciudad, hay niños que asisten y que llegan con ciertos cambios bruscos y te atacan, ¿no? Atacan al docente. Entonces, fíjense, ¿hacia dónde nos lleva la pedagogía? La pedagogía me va a dar esas herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las técnicas, las estrategias o el material que tú vas a utilizar para desglosar, para desmenuzar ese contenido que tú vas a brindar. Ahora, ¿cuál es tu papel hoy en día como docente? Me enfoco muy a la realidad de hoy en día y de lo que se está trabajando actualmente, lo que nos exigen como maestros de educación secundaria. En primer lugar, que estés preparado, que tengas el conocimiento, así como ustedes lo están haciendo en este momento, que están entrando a estudiar una licenciatura porque les nació, porque les gusta, porque la pedagogía es bonita, porque voy a ser maestro, porque voy a tener alumnos a mi cargo, porque también voy a relacionarme con los padres de familia, porque voy a tener diversidad en convivencia, ¿verdad? En los contextos que me van a rodear como docente. Pero fíjense que hablando de la pedagogía, y aquí se los estoy centrando en esta lámina de la pedagogía tradicional, de cómo es que enseñábamos antiguamente, cómo es que enseñamos hoy en día. Ahorita déjenme decir que con el Plan 2022 hay cierta similitud. Eso no quiere decir que me voy a ir a la era cenozoica, paleozoica o arcaica, ¿no? Sino que nuestro gobierno está contemplando dos paradigmas que son importantes y esos paradigmas es lo que es el humanismo y lo que es la inclusión. Y les quiero comentar algo de lo que viví yo el día de ayer en una charla sobre la parte educativa, se visualizaron también los términos de pedagogía, de educación inclusiva y todo eso. Y a mí me encantó porque a veces decimos, es que yo ya tengo experiencia, no es que ya tengo licenciatura, tengo esto, tengo lo otro y he trabajado y en todos los niveles. Pero aunque yo tenga la experiencia, hay cosas que te impactan. Y déjenme decir que el día de ayer que estuvimos trabajando con la parte del Plan 2022, de la nueva escuela mexicana, de las actividades que tenemos que ejecutar como docentes, se vio el paradigma del humanismo y el paradigma de educación inclusiva. Y en la parte de educación inclusiva, la razón de ser del maestro es que tiene que dar una educación de calidad. Siempre se ha mencionado que nuestra tarea como docente es brindar una educación de calidad, pero nos preguntábamos en esa conferencia que tuvimos, bueno, yo en este momento te estoy dando una clase. ¿Mi clase es de calidad o no es de calidad? ¿Cómo me evalúo yo como docente que mi clase es de calidad? ¿No? O cómo mis alumnos pueden evaluarme y puedo decir, no, es que la maestra sí está dando una clase de calidad, ¿no? ¿Cuáles serían los parámetros que yo debo de conocer o qué realmente debo de conocer hoy en día? Y bueno, nos marcaba que uno muy independiente del maestro conozca la parte del contenido, la esencia del docente es ser humano e inclusivo. Es decir, comprender al alumno por la situación que puede pasar. Claro está que tenemos que tener un equilibrio. Válgase la redundancia, hay una raya que me dice, mire maestra, de esta raya hacia acá, usted puede utilizar la parte humanística, la parte inclusiva, pero de esto
Hay políticas, hay reglamentos escolares, hay reglamentos del salón de clases que el niño o el adolescente también tiene que respetar, ¿no? Entonces aquí nos ponían así como que ejemplos que hasta dónde puedo llegar con la parte humanística, cómo te puedo tratar yo como alumno, y va a haber momentos o aspectos importantes que te voy a decir hasta aquí y esto no, porque tienes que, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Los niños en secundaria, cuando hay violencia escolar, o cuando hay conflictos escolares, hasta dónde yo, maestro, puedo involucrarme, ¿no? Y a lo mejor poner pequeños castigos que el niño no lo vea como que yo le estoy atacando, porque entonces ya no sería que yo estoy dando una educación de calidad porque no estoy trabajando con la inclusión, ¿no? Porque hasta eso nos los decían, ¿no? Un niño que tiene problemas mentales o tiene problemas de aprendizaje, no es culpa del niño, es culpa del docente y a lo mejor culpa del padre o de la madre de familia, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que trabajar la parte humanista en mi salón de clases? Y esto es muy, muy interesante porque es la forma en la cual yo tengo que aprender cómo enseñar. Y les vuelvo a repetir, muy independiente de que yo esté trabajando en preescolar, esté trabajando en primaria, esté trabajando en secundaria. Ahora, si estoy trabajando en licenciatura o con maestros, con compañeros maestros, ni se diga, porque déjenme decir que también cuando trabajamos con maestros, si tú no preparas un contenido adecuado y no te diriges con estos paradigmas, también hay maestros que son muy sentidos y puedes llegar a tener un conflicto ya cuando estamos trabajando en posgrados. Entonces, todos los niveles educativos, el proceso de la enseñanza y la esencia que debe tener el maestro viene siendo igual. ¿Por qué? Porque el ser humano, normalmente los alumnos somos seres humanos y el ser humano es complicado. Por momentos somos felices, va a haber momentos que por ciertas circunstancias que nos pasan nos irritamos, nos enojamos, va a haber momentos que nos reímos. Entonces, el ser humano tenemos esa complejidad y no tan solo yo, todos nosotros somos complejos y por la misma naturaleza del ser humano es que nosotros los docentes tenemos que tener esa preparación y la pedagogía nos da esas herramientas, ¿no? Y bien, fíjense, les voy a hablar un poquito de la pedagogía tradicional. Esta pedagogía tradicional es como aprendimos algunos de nosotros, los maestros que nos enseñaron en preescolar y primaria, ¿no? Y decía la maestra Amaira, nos ponía algunos ejemplos, ¿no? En comunidad todavía tocamos algunas herramientas tradicionales. Por ejemplo, como no tenemos herramientas digitales, pues agarro un papel bond, ¿no? Y si voy a hablar del medio ambiente, pues le voy a poner al niño a lo mejor maripositas, las plantas, los ecosistemas, y voy a empezar a recortar porque es el material que tengo, ¿no? En la parte tradicional, una escuela marginada. Pero en caso contrario, que yo esté en una ciudad, pues, y si tengo la tecnología, pues a lo mejor ya voy a estar utilizando las nuevas plataformas virtuales, voy a utilizar a lo mejor el Canva para hacer una presentación, que mi presentación sea llamativa, ¿no? Entonces, cómo nosotros vemos que de esa pedagogía tradicional, de esas enseñanzas que tuvieron nuestros padres, cómo hoy en día se ha transformado a una pedagogía actual. Una pedagogía actual, ¿por qué? Porque ya involucramos la ciencia, involucramos la tecnología, a veces enseñamos con los celulares. En la clase pasada yo les decía, a ver, vamos a hacer una nube de palabras, pero la vamos a hacer online, ¿no? Y les mandé la liga. Y para los que tuvieron buena red, pues pudieron hacer esa liga virtual, pero para las personas que no tuvimos red, lo que hicimos es, bueno, lo que tuvimos a nuestras manos, a nuestro alcance, y lo hicimos en papel y algunos lo hicieron muy bonitos y por cierto los quiero felicitar por sus actividades, que algunos le pusieron esa creatividad, ¿no? Entonces, fíjense que como hoy el maestro no tan solo está trabajando la pedagogía moderna, sino también a veces hacemos uso de la pedagogía tradicional, por eso es que te lo estoy aplicando. Y bueno, una de las características, fíjense, de la pedagogía tradicional es que el maestro era el centro del proceso de la enseñanza y era el centro de la escuela, ¿no? La principal fuente de información para el educando. El maestro era aquel individuo con conocimientos, con habilidades, conocimientos que eran acertados y que el alumno los concebía sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso, esa pedagogía tradicional y la pedagogía actual? Que en la pedagogía actual
todavía retomamos parte de esa pedagogía tradicional. Les vuelvo a repetir, no en todas las escuelas en la ciudad, hay escuelas que en la ciudad que los padres de familia quieren mucho a la maestra o quieren mucho al docente y forma parte de una de las características de la pedagogía tradicional, porque la pedagogía tradicional me dice que la fuente principal era el docente, ¿no? En su momento se le daba ese énfasis, pero también que el docente tenía como que al educando como que un elemento primordial que tenía que contemplar para poder enseñar, ¿no? Y hay algunos maestros que yo he trabajado últimamente con ellos y que se preocupan mucho por planear sus clases, como decía la maestra Mayra, por realizar sus actividades, ¿no? Decorativas, todo bien bonito, ¿no? Porque se preocupan por este proceso, ¿no? Y bueno, eso es de la pedagogía tradicional. Para que no se me duerman, y son 9:24, como ya vimos algunos conceptos, ya hablamos de pedagogía, hablamos de características, ya nos centramos en el contexto, quise como que ustedes se regresaron un poquito al salón de clases, imaginándose ese salón de clases, imaginándose esos niños, imaginándose los padres de familia. En, ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño, una pequeña actividad. Ahorita en sus libretas, o los que tengan computadora lo pueden hacer una diapositiva. Vamos a desglosar, a describir el concepto propio que ustedes han aprendido en estas 2 sesiones de pedagogía. El concepto puede ser de 2 renglones, de 3 renglones, pero lo vamos a trabajar. ¿Sí? Les voy a dar 5 minutitos para que ustedes hagan o descifren ustedes este concepto. ¿De acuerdo? Prenden sus cámaras, los quiero ver, así no los veo. De acuerdo, tenemos 5 minutitos. Son 9:25, 9:30. Mencionamos nuestro concepto. Solamente van a ustedes a desarrollar el propio concepto de pedagogía con todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo, maestros? ¿De acuerdo, alumnos, por favor? Sí, maestra. Perdón, Ok. maestra. Gracias.
Cuando usted diga. ¿Ya terminó, Mayra? Ya. Perfecto, gracias. Vamos a darle unos minutitos a los compañeros. Ok. ¿Tú te vas a aprender? Te voy a dar tu lápiz y tu lapicero para que escribas hoy, mi amor. ¿Ah? No te vayas a rayar, mi amor. Mucho calor. Te vas a lastimar. Ya le quitaste la tapa, bebé. No, si te no te vayas a rayar el corazón. Bien, ¿cómo vamos? Mayra ya terminó. ¿Los demás cómo vamos? Ya igual terminé. Gracias. Bien, vamos a empezar con la compañera Mayra. Sí, maestra, buenos días. Bueno, para mí, yo escribí en mi libreta, es enseñar a los alumnos los conocimientos por medio de técnicas y creatividad, motivarlos y comprenderlos, apoyarlos en la medida posible y ser coherentes en lo que decimos y hacemos, porque somos un ejemplo para ellos. Así yo lo defino. Gracias, me gustó mucho que mencionara usted técnicas. Y efectivamente, utilizamos un proceso de técnicas y para utilizarlas las tenemos que conocer. Muy bien. Rafael, Yo puse, es el arte de la educación, por ende de la enseñanza, especialmente infantil, que se centra en comprender cómo los niños en este caso aprenden y cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. muy bien, Rafael. Rafael mencionó el arte de la enseñanza, que también nos permite resolver, ¿verdad? La mejora continua en ese proceso. Gracias. Ya tengo a Mayra, Rafael, ¿alguien más? Valeria, adelante Valeria, te escuchamos. Bueno, para mí es enseñar y aprender.
Tener diversas formas de enseñanzas, como jugando, bailando, cantando, para así poder descifrar la manera en que los alumnos puedan comprender más y la manera en que ellos puedan mejorar la calidad de su educación, sin dejar atrás los valores, la cultura y conocimientos, asimismo tener amor a la enseñanza que le transmitimos a los alumnos. Bien, Valeria ya mencionó un conjunto, ¿verdad?, de procesos, en sí, la metodología que cada uno va a tener para poder enseñar, e incluso ella dijo la forma de enseñanza y algo bien esencial, y no tan solo en la parte de la pedagogía o en la parte de la docencia, yo creo que va encajando con todas las demás carreras o profesiones, amor hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Y con ustedes que están ahorita en formación para ser docentes, para ser maestros, el elemento esencial pues es tener esa esencia, amor para enseñar, amor para hacer las actividades del docente. Muy bien, Valeria. Gracias, Valeria. ¿Alguien más? Vianey, adelante. Buenos días. Para mí la pedagogía es como nosotros como futuros docentes creamos habilidades y estrategias técnicas para que el alumno aprenda en base al grupo que nos toque. Nosotros como docentes debemos planear estrategias para que el niño logre aprender de una forma práctica para ellos, como lo mencionaban mis compañeros, mediante juegos o algunos videos, canciones y eso. Gracias, Vianey. Muy bien. Excelente. Fíjense, de esta actividad que ustedes acaban de realizar, realizaron el concepto de pedagogía. Lo vamos a profundizar como muy independiente de lo que ustedes mencionaron y que ya al inicio, Rafael también ya lo había mencionado, decía que la pedagogía era una ciencia. Y sí, efectivamente, es una ciencia que se encarga del estudio, de la educación en todos los aspectos. Desde, como lo menciona Vianey, desde la planeación, desde el diseño de programas educativos y algo elemental, la evaluación que tenemos que realizar. Entonces, si nosotros podamos retroalimentar el concepto, la pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de la educación en todos los aspectos, contemplando la planificación, los diseños de los programas educativos y su evaluación. Ahí armamos ya un concepto un poquito más grande. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de este concepto? Ahorita no lo vamos a hacer porque no vinimos preparados o porque no tenemos el tiempo suficiente, pero de tarea se nos va a quedar traer ese concepto y a lo mejor ustedes ahí así van a poder investigar en algún documento, en alguna revista, en algún libro sobre lo que es la pedagogía, los elementos de la pedagogía, las características de la pedagogía. Me van a hacer una presentación en diapositiva. Maestra, ¿cuántas diapositivas? Bueno, me van a hacer, pues mínimo me pueden hacer 3, máximo 5. Anoten, por favor, mínimo 3, máximo 5 diapositivas en una presentación. Todo relacionado a la pedagogía. Lo puedes investigar, puedes preguntar con otros maestros o puedes utilizar la pedagogía de acuerdo a tu experiencia. Fíjense, Mayra decía algo bien importante, ¿no? Maestra, cuando yo estuve dando preescolar en aquella comunidad, yo me esmeraba, yo me motivaba por preparar mi material y si yo iba a ver cierto tema, bueno, le ponía yo maripositas, le ponía yo a lo mejor florecitas para impactar al niño si es que estoy en preescolar y es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y nos decía que la pedagogía era sinónimo de arte también, entonces el arte pues es aquella parte esencial en donde tenemos que poner mayor creatividad, ¿no? Muy independiente de que ustedes sean expertos sobre el tema que van a impartir, tenemos que ser creativos con lo que nosotros estamos enseñando, estamos impartiendo. Bien, eso es de tarea. ¿Cuándo lo van a presentar? Lo van a presentar para la otra sesión.
Acuérdense que dentro de los criterios de evaluación vienen actividades que hacemos nosotros en clases y la actividad que hoy hicimos es que ustedes formularon el concepto de pedagogía y les estoy manejando un proyecto. En el proyecto, parte de ese proyecto va a ser la presentación de las diapositivas. Vamos a ir acumulando tareas que les voy a encargar para que contemplemos ese proyecto. Como ustedes, la gran mayoría de ustedes ahorita tiene vieron la iniciación del concepto de pedagogía y algunos como que todavía nos cuesta descifrar. Bueno, vamos a centrarnos principalmente en este paso, ¿no? Entonces, por eso es que de todas las actividades que vamos haciendo, vamos a armar, el proyecto va a ser nuestro portafolio de evidencias de todo lo que vamos ejecutando, ¿sí? Entonces, por favor, vayan anotando que la tarea que nosotros tenemos que ejecutar para la próxima clase es una presentación en diapositiva. Maestra, pero es que no sé hacer las diapositivas, ¿cómo lo presento? Bueno, en dado caso de que no pueda hacer diapositivas, hay personitas, ustedes que manejan muy bien el Canva. En el Canva pueden hacer alguna presentación en donde manejen el tema principal, el tema inicial, que es la pedagogía. ¿De acuerdo? Maestra, una pregunta. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer en PowerPoint? Lo pueden hacer en PowerPoint, no hay ningún problema. Ah, ok. Pero lo hago en PowerPoint y lo subo a la plataforma, ¿o no? No, primero hágalo en PowerPoint y lo vamos a presentar en la próxima clase, porque en la Ok. presentación podemos hacer algunos ajustes, algunas recomendaciones. Una vez Ah, que yo ya les haya validado el trabajo, ustedes ya lo podrán subir a plataforma. ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda, maestra. Con respecto a la tarea que subimos la semana pasada, la verdad, yo no sé cómo subirla, entonces traté de hacerla, pero no sé si se subió o no. Qué bueno que me dice Valeria, porque ahorita la voy a anotar para tomar esa iniciativa. Y si no se subió su tarea, es que aquí tuvimos un problema de internet y ya no me dio tiempo a revisar a todos. Pero en dado caso que no se haya subido, yo me comunico con usted y me contacto. Y ya le explico de forma individual cómo subir su tarea a la plataforma. ¿Le parece? Sí, maestra, se lo agradezco y por favor. Maestra, yo Gracias. se la subí porque yo no sabía que le estuve preguntando. Pero una prima me enseñó más o menos cómo subirla y la subí, pero no sé si me la revisó. La de usted, Mayra, sí tuve la oportunidad de revisar. Todavía me faltan algunos de revisar. No se preocupen, Ok. miren, si en dado caso no haya subido la actividad, yo se los dije a algunos de ustedes porque creo que no fueron los únicos. Normalmente cuando somos nuevos en esto nos cuesta, pero hay que intentar, hay que buscar en la plataforma. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, que ustedes tienen muchas habilidades y ustedes pueden, sino que a veces por la premura, por las actividades que tenemos, se nos complica, pero yo los invito a que vuelvan a entrar a la página y de todas maneras les voy a mandar los pasos para que ustedes puedan entrar a plataforma y pueden subir sus tareas sin ninguna duda, sin ninguna preocupación. Ya en casos muy extremos que no puedan subir su actividad, algunos de ustedes me la mandaron al WhatsApp, me la pueden mandar al WhatsApp. Lo ideal y lo que nos pide la universidad es que todas las actividades estén en la plataforma. Es como un requisito oficial que nos dicta nuestra coordinación. Sin embargo, si alguien de ustedes, por ciertas circunstancias, no pueda subir alguna tarea, me la mandan. Eso no quiere decir que en todas las sesiones me van a estar mandando las tareas al WhatsApp. Tenemos que buscar esa alternativa, como decía Mayra. Bueno, yo no pude, busqué ayuda y ya pudo, ¿no? Ya subió su actividad. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Dudas en su tarea? No. ¿No? Bien. El siguiente paso es que vamos a ver cuáles son las ramas que se vinculan con la pedagogía. Para ello, vamos a hacer también otra pequeña actividad. En su libreta, en alguna presentación o en Word,
ustedes van a hacer un árbol. Vamos a dibujar un arbolito. Y en ese árbol ustedes le van a poner ramas. Las ramas de ese árbol van a poner ahí el nombre de las ciencias que se vinculan con la pedagogía o de las ramas de la pedagogía. Todas las que ustedes conozcan. Maestra, es que además conozco dos, bueno, pongan un arbolito con dos ramitas nada más. Maestra, es que yo conozco que la pedagogía pues se vincula, como usted dice, con la filosofía. Bueno, pongo el arbolito, en las raíces pongo la pedagogía y en cada ramita pongo a lo mejor una de las ramas de la pedagogía es la filosofía, otra, como lo dice ya Rafael, en otras palabras, la didáctica, a lo mejor otra es la sociología, otra es la antropología. Entonces, vamos a poner todo lo que tú sepas, ¿sí? Vamos a hacer otra pequeña actividad. Vamos a dibujar un arbolito y vamos a poner solamente los nombres de las ramas o las ciencias que se relacionan con la pedagogía. Les doy otros 5 minutitos, por favor. Ok. Ya sé cómo.
Ya. Y es que vi unos que se me dieron a la cabeza lo que medio me acordé. Gracias, Mayra. Vamos a esperar otros minutitos. Ok. Una duda, ¿eran solo las ramas o conceptos también? Nada más el nombre de las ramas de la pedagogía. Ah, ok. A ver, Valeria ya terminó, Mayra ya terminó, Rafa. Rafa, ¿ya terminamos? Ya igual. Gracias. Vianey, Sí, Gretel. sí. A ver, bueno, vamos a empezar con Mayra. A ver, Mayra, ¿cuáles son las que tú tienes? Bueno, escribí lingüística, ciencias de la educación, sociología, derecho y psicología. Nada más. Perfecto. Gracias, bien. Gretel, Puse social, biología, economía y educación, filosofía y psicología de la educación. muy bien, Gretel. No la había yo visto, Gretel. No la había yo nombrado para que participara. Gracias, muy bien. Rafael, Yo puse psicología de la educación, política en la educación, filosofía en la educación, antropología en la educación y sociología en la educación. gracias, muy bien. Valeria, Yo puse terapéutica, social, psicológica, musical y normativa. gracias. Vianey, Yo puse filosofía, sociología, historia y psicología. gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más falta? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Bueno, creo que somos los únicos. Bien, me da gusto que a pesar de que su materia es nueva, todos ustedes han mencionado ramas de la pedagogía que efectivamente son reales, son ciertas. Eso pues nos llena de orgullo porque quiere decir que ustedes tienen parte de la experiencia. Y como bien lo dijeron ustedes, una de las ciencias que siempre va a estar muy vinculada y que se ha contemplado como una de las mejores ramas de la pedagogía es la psicología. La psicología, ¿por qué? Porque la psicología es la ciencia que estudia la psique del hombre, estudia el alma del hombre. Y la psicología, porque es la ciencia que ha construido diversas teorías del aprendizaje. Entre ellas participó el psicólogo Iván Pavlov con el condicionamiento clásico, Skinner con el condicionamiento operante y otras teorías que han ayudado a comprender a la pedagogía, como cuáles, como la teoría del aprendizaje del constructivismo, del neoliberalismo, del marxismo, donde participó Carlos Marx. Otra de las teorías del aprendizaje que estamos viviendo actual es el humanismo. Entonces, la parte de la psicología es como que esencial en la parte pedagógica. No puede faltar, es lo esencial. También mencionaron ustedes lo que es la filosofía. La filosofía es otra de las ciencias que no puede faltar dentro de la pedagogía. ¿Por qué? Porque la filosofía es aquella ciencia que se ha contemplado como la madre de todas las demás áreas del conocimiento. ¿Por qué creen ustedes que la filosofía
se ha contemplado como la madre de todos los conocimientos porque ella estudia 3 fases. Estudia la noxología, la ontología y la axiología. La axiología a través de los valores, la noxología que estudia el conocimiento, el conocer, y son 3, la noxología, la axiología, la ontología porque estudia el hombre, estudia el ser. Entonces, ustedes mencionaron filosofía y efectivamente es una de las ciencias que se ha contemplado con mayor rigor en la parte pedagógica. Otra de las ciencias que han mencionado es la sociología, por la relación o la interrelación que nosotros tenemos con la sociedad o con los individuos. Recuerden ustedes que el ser humano, para poder sobrevivir, necesitamos estar en relación con nuestros semejantes, en relación con nuestra sociedad. ¿Qué sería de nosotros si nosotros no nos relacionáramos con los demás individuos? No nos podríamos comunicar, no podríamos comprar, no podríamos trabajar, porque todo se da a través de sociedades. Y hay muchos tipos de sociedades. Entonces, la sociología viene siendo otra de las ramas de la educación, ¿verdad? Que no puede faltar. Ahora, hay otra que también mencionaron, la historia. La historia, ¿por qué? Porque estudia todos los sucesos o hechos pasados que ha sufrido la educación y que ha sufrido el ser humano. Entonces, la historia, pues es la ciencia que estudia los antecedentes, los sucesos, los hechos, los acontecimientos que se han dado desde diferentes épocas y se han plasmado en los individuos y en la propia sociedad. La antropología. Algunos pedagogos dicen que la antropología es una de las ciencias que no debe de faltar. ¿Por qué? Porque estudia el hombre, estudia el ser. La antropología estudia parte esencial también de la historia, de algunas acciones, algunos hechos que hemos pasado como sociedad. Y bueno, ya ni se diga, dentro de lo que es parte pedagógica, pues estudia la pedagogía especial, la pedagogía social, como ya lo decían algunas compañeras, la pedagogía histórica, la pedagogía científica, la pedagogía tecnicista, la pedagogía digital, la educación digital. Entonces, fíjense, todas estas ramas que están involucradas en lo que es el aspecto pedagógico. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Para ya ir cerrando lo de nuestra sesión. El día de hoy seguimos trabajando con lo que es el concepto de pedagogía, las características de pedagogía, cómo es que la pedagogía implementa la parte del desarrollo del niño, de la niña. Vimos la parte de las características de algunas ciencias, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Dudas que tengan? ¿Algún comentario que ustedes tengan? Maestra. ¿Sí? Ya que yo haga mis diapositivas, para que yo se las presente, ¿se las voy a ir leyendo? ¿O se las voy mostrando como las tengo yo en mi compu o las imprimo? No, en la computadora. Tienen que hacer su presentación, tienen que hacer una pequeña exposición. Qué bueno que lo pregunten, Aida. Qué bueno que lo pregunten. Qué bueno, una exposición. Qué bueno que me dijo. Así es. Hacen sus diapositivas y las van a exponer a la siguiente clase. Mínimo 3, máximo 5. Ok. Ya, ¿Sí? ya me quedó más claro. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario de la clase? ¿No? ¿No hay comentarios? Bien. No, maestra, todo bien. Gracias, Valeria. Bueno, las actividades que ejecutamos el día de hoy, que fue la definición la van a plasmar en su tarea, en la presentación. Y el arbolito que hicieron de las ramas de la pedagogía, lo siguen trabajando. Ya pueden investigar ustedes otras ramas, lo siguen investigando
y les voy a subir la actividad a plataforma. Si alguien, como el caso de Valeria, que sigue teniendo alguna otra duda, me dicen en forma personal, les mando los pasos para que puedan entrar, ¿sí? Gracias. Sí, maestra, porfa, y gracias. Fue todo por el día de hoy. Les quiero agradecer. Cuídense mucho y disfruten este sábado, este fin de semana. Descansen para que el día lunes pues ya se incorporen directamente a sus actividades. Gracias. Adelante, Rafael. Profa, para las tareas, o sea, el árbol lo vamos a subir a la página. Lo van a subir a plataforma. Les voy a agregar la actividad. Sí, ¿para cuánto tenemos para subirlo? O sea, Lo de tenemos fecha para subirlo límite. hasta el próximo jueves. Tenemos Ok, a partir de hoy hasta el jueves. ok, gracias. Sí, Rafael, de nada. Cuídense mucho. Gracias a todos. Buen día. Voy, mi amor, voy, mi amor. Buen día. Hasta Que tenga luego. buen día, profe. Hasta luego, maestra. Buen día.